Llenas de inquietudes y contradicciones, dos universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas Nos Pasan Cosas. Hace 2200 años, la esperanza de vida de la población era de 30 años. Morían, en promedio, a esa edad, por enfermedades, partos, infecciones y guerras. Un montón de cosas terribles que hoy ya no hay. Pero las personas trans, que corresponden al 0,5% de la población, 2200 años después, siguen teniendo una esperanza de vida de 35 años. 0,5%. Parece poco, pero el 0,5% de la población mundial siguen siendo 38 millones de personas. 38 millones de personas que sin guerras ni enfermedades mueren a los 35 años. ¿Por qué mueren entonces? Por culpa de nosotros, el otro 99,5%, porque la opresión y discriminación que viven es tanta que deciden terminar con su vida a temprana edad. La exclusión que sufren es tan fuerte que algunos incluso mueren marginados y en situación de calle, sumidos en la extrema pobreza y la prostitución. Y todo por ser trans, por ser mujer y haber nacido con un pene, o por ser hombre y no tenerlo. Según la investigación realizada por la organización Transdiversidades del año 2017, más de la mitad de las personas trans han intentado suicidarse, y el 84% de ellas lo ha intentado antes de los 18 años. La realidad es que la discriminación les está matando. ¿Qué estamos haciendo nosotros por cambiar esto? Porque al final del día son nuestras acciones las que llevan a quienes son trans a tomar esta decisión. ¿Estamos cuestionándonos lo suficiente de nuestros privilegios o descansamos en ellos sin darnos cuenta del daño que causamos? Me encantó. Ay, niña. Me encantó el editorial de la Camila Monsalva, con el que comenzamos el capítulo 14 de Copadas. Y... Calmado, 14. Porfa, pongamos la atención al número. Sí, 14. ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos capítulos nos quedan? Nos quedan 3 capítulos, más son 4. 4. Chicas, se va a acabar la temporada, aprovéchennos. No, pero vamos a volver. Aprovéchennos. No sé cómo son esa weá. Como el pico. No importa. Ya lo siento, filo. Después se pueden repetir los podcasts en el iVoox. Ya. Ella fue la maravillosa voz del editorial, Camila Monsalva. En los controles, ahí está comiendo fruta la Toña y la Lila. Y bueno, yo soy Camila Mañé y estamos felices de iniciar este capítulo que lo estamos esperando hace mucho rato sobre identidad de género. ¿Cómo está ahí? Bien, me duele un poco la cabeza, pero estoy ok. Está todo ok. ¿Y tú? ¿Por qué te reís tanto de mí? No, nada, perdón. Qué lata que te duele la cabeza, amiga. No, yo estoy bien. O sea, de vuelta a clases. Se bajó la toma y sobreviviendo. Pero decente, piola. Ya, muy bien. Sí, el tema de hoy día es identidad de género. Vamos a hablar principalmente de la ley de identidad de género, pero igual yo creo que hay unas cosas que tenemos que introducir. Porque no podemos pensar que todo el mundo vive en nuestra burbuja académica privilegiada donde tenemos estudios de género, pues bueno. Sí, es verdad. Así que te tinca partir al tiro con el diccionario. Me tinca. ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el Diccionario Feminista de Copadas. Hoy en nuestro diccionario feminista hablaremos sobre las diferencias entre sexo y género. El sexo son todas aquellas características biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen y clasifican en la dualidad hombre o mujer. El género, en cambio, es el conjunto de ideas, comportamientos, emociones, atribuciones y afectos que una sociedad le otorga a cada sexo. El género se construye de forma social y cultural y está determinado por lo que la sociedad asigne como comportamientos propios y naturales para hombres y mujeres. Mira. Gracias, Lila, por la explicación. Sí, gracias. ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa?
Encuéntranos en Instagram como copadasjgm y conversemos un rato. Aquí tengo una revista, tengo el especial de género de la National Geographic. Si es que tienen suerte como yo, se la pueden pillar a 500 pesos afuera del Metro Irarrázaval. Claramente eso no va a pasar. Pero hay muchas cosas igual como que nos tenemos que educar sobre eso. Como, no sé, hay gente que no sabe que existen, no sé, personas asexuales o a género. Entonces, bueno, son temas que igual a lo largo del programa vamos a seguir desarrollando con nuestra invitada, bacán, que la vamos a presentar en verdad, las vamos a dejar ahí como atentis. La vamos a presentar después de la canción. ¿Vamos Sí. con una canción? Ya, pero igual hablemos un poquito, ¿no? Es que yo quería contar un dato freak. Ah, ya, dale con los datos. Es que O no sea, sabía que no un quería dato hablar. freak, no es tan freak, pero quería contar cómo es que actualmente, sin ley de identidad de género, hacemos las rectificaciones de partida de nacimiento de nombre y sexo. Básicamente, ¿cómo hago mi pega? O sea, tu pega. No, yo ya no trabajo en eso, niña. Ah, ¿no? No, pues si O la sea, clínica ya- que hice fue un puro semestre. Ah, ya, yo pensé que ya no lo hacía ahí porque estaba ahí como a punto de preparar el grado y que había renunciado. También. Pero, ya, vos, cuéntanos cómo hacen Ya. esa vuelta Esta de trampita, cosas. es una trampita en realidad porque como que en estricto rigor no se puede, ¿cachai? Pero hace muchos años salió la ley del registro civil, cuando se creó el registro civil. En verdad no me acuerdo el año, sorry. No soy Sí. tan precisa. Pero la cosa es que en el artículo 31 dice que el registro civil no va a poder inscribir un nombre que sea como contrario al sexo. ¿Cachai? Como que no podéis como, por ejemplo, tener vagina y llamarte Diego. Como el registro civil no puede inscribir esa weá porque en el fondo, no sé, bajo las concepciones súper heteronormadas de la época era como ridículo, ¿cachai? Como que te iba a ridiculizar el resto de tu vida a ti, guagua, como tener vagina y llamarte Diego. Entonces está este artículo que dice como no se puede inscribir un nombre que no sea congruente con el sexo. Ya. Ya, y después, hace pocos años, onda en los 2000, no sé qué 2000, salió la ley que permite el cambio de nombre. Que es básicamente una ley que te deja cambiarte tu nombre si te genera malestar o como... Igual hace súper poco. menoscabo. Como en los 2000. Yo pensé que en verdad... yo siempre he pensado como, ¿por qué la gente no le elige nombres como del otro? Ay, a ver, ya, espérate. LOL. Perdón, es que siempre he pensado como si es que llego a tener hijos, cosa que no va a pasar, me encantaría ponerle un nombre como neutro. Ah, ya, te cacho. Pero no sé cómo en español, no sabría cómo hacerlo. Como que en inglés se da más esa wea. Claro. Siento. Como Sí. hay Charlies, hay Alex, hay Sí, po. etcétera. Pero aquí es como raro. Pero igual me llama mucho la atención que recién en los 2000 te podéis cambiar el nombre, weón. Sí, es que lo saqué como por el número de ley, que es como el 17.344. Pero no podría asegurar que fue en los 2000, solo creo que por ahí van en el 17.000, ¿cachai? Son matea. estos cálculos de mierda que uno saca en vez de googlear el año de la ley, pues, weón. Bueno, ¿lo estáis googleando? Sí. Ah, me encanta. Ley, cambio de nombre, O ponle 17.334. 17.334. Bueno, esto debería haberse hecho antes del programa, pero somos pésimas. Ley fácil. Yo siempre me meto a la ley fácil. Bueno, Filo, la cosa es que con esta ley, que no importa el año, Filo, Última actualización, el 2011. ya, pero esa fue la última actualización. Puta la wea. No sé buscar A ver. leyes, Camila, En ayúdame. BCN. Sí, pues sí estaba ahí. bcn.cl, ley fácil. Bueno, por mientras puedo contar que cuando estas dos leyes se complementan, o sea, por un lado tenía una que te dice que no puede haber un nombre distinto del sexo, y por otro lado tenéis la otra ley que dice que te podéis cambiar el nombre. Entonces, lo que hizo la profesora, que es como la queen de esta cuestión, porque ella como que se dio cuenta de que esto podía hacerse, ¿cachai? Fue que dio vuelta a la cuestión y en vez de que no podéis poner un nombre distinto del sexo, primero te cambiáis el nombre y después pedís cambiar el sexo porque no puedes ser diferente a tu nombre. ¿Cachai? Ay, ahora entiendo todo. Mira, qué interesante. Qué bacán, qué bacán. Onda, qué bacán trabajar en eso y en verdad hacer un aporte para muchas personas. Sí, pues, o sea, yo encontré genial esa cuestión, como pensarlo de esa manera, como dar vuelta a las normas y ajustarlas a lo que
lo que era necesario, ¿cachai? Lo encontré muy bacán. Bueno, y en todo caso, igual ahora como que yo estoy personalmente cuestionando el procedimiento de la profesora porque, o sea, la admiro demasiado, como que no quiero que eso quede en duda, la admiro demasiado por haberse hecho cargo de esta cuestión desde hace 10 años, ¿cachai? Pero me conflictúa que sea mediante la patologización de las personas trans. Claro. Porque eso es como uno de los argumentos principales igual, pero bueno, filo, después podemos hablar de esto con Carmen. ¿Canción? ¿Canción? Sí, canción. Para que entre luego la Connie. Oye, soplaste quién venía. Puta, perdón. ¿Por qué hago esto siempre? Ya, filo. Ya. Escuchemos Manifiesto de Alex and Panther. Ya, démosle. Me acosté a caminar durmiendo. Dios, déjame salir del centro. Navegué y me ahogué en la inmensidad de los bichos raros, niños sueltos que piden por salir del suelo. Ver amor, revolución, mujeres en verdad. Hoy soy mujer. Hoy soy mujer. El maricón del pueblo, aunque me prendan fuego, brillaré como estrellas brillan. No importa cuando mi familia sea noche, sea calle, sea de verdad. Y no me importa de a dónde vengas, solo importa de qué lado estás. Sin iglesias ni edificios, tú y tu soledad. Hoy soy mujer. Hoy soy mujer. El maricón del pueblo, aunque me prendan fuego, mis sentimientos junto a lo más urgente. Que no creo en Dios ni nada de esto. Yo quiero ser un manifiesto hecho cuerpo, sí, un cuerpo que va a disparar. Y entiendo toda tu violencia, que niño mío no es ciencia, que lo justo no es normal. Defiéndete nomás. Hoy soy mujer. Hoy soy mujer. El maricón del pueblo, aunque me prendan fuego, mis sentimientos, aunque me prendan fuego. ¿Quieres conocer más sobre el trabajo de la Radio JGM y su parrilla programática? Síguenos en Instagram como @RadioJGM, en Facebook como Radio JGM y en Twitter como @JGM Radio. Tenemos que tener nuestras miradas perdidas. Oye, igual quería decir que esa fue la canción. Yo encontré muy bacán esta canción, como que cuando salió pensaba como, weón, qué bacán ser como una persona de un pueblo chico y ser no binaria y escuchar esta canción y decir como, weón, no estoy tan sola. Lo encontré bacán. Bueno, filo. Quería decir Yo que- mirando así como, sí, po, caleta.
Quería decir que encontramos el año de la ley, que ni cagando fue en los 2000, mis cálculos fueron como el hoyo, y se publicó en el 1970, la ley de cambio de nombre. Eso. Me encanta Precisamente. fe de ratas. Sí, fe de ratas. Ya, así que seguimos en el capítulo de identidad de género con nuestra entrevistada. Estamos en el estudio con Constanza Valdés. Ella es asesora legislativa del Congreso y activista trans. ¿Cómo estás, Connie? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Bien, estamos felices de tenerte acá. Yo Sí. estoy muy emocionada. Aparte es muy Gracias a ti seca por la venir. Connie. Sí, la media entrevista que tenemos. Oye, partamos así por la contingencia. Este lunes, 9 de abril, la Cámara Mixta aprobó la inclusión de los adolescentes entre 14 y 18 años a la Ley de Identidad de Género. ¿Tú qué opinas de esta medida? Yo creo que esto es una medida súper necesaria, sobre todo porque en la adolescencia es donde principalmente adolescentes empiezan a relacionarse más con sus pares, aparte a salir más, y es donde es necesario el reconocimiento de su identidad. Particularmente durante esa época es donde se necesita su reconocimiento para evitar problemas también en el colegio, cuando tienen algún trámite legal, por ejemplo. Y yo creo que también sirve sobre todo para reafirmar el autoestima y también un asunto de dignidad, sobre todo porque están ya casi a puertas de entrar a estudiar la educación superior o entrar a trabajar, entonces eso les sirve también para ir generando un colchón sobre su autoestima, sobre su dignidad y sobre todo porque es un reconocimiento de quiénes son principalmente. Si es que no se les reconoce quiénes son, van a entrar a estudiar, van a tener los mismos problemas, van a postular un trabajo, no se les va a reconocer su nombre social. Entonces, si se espera hasta los 18 es lamentablemente muy tarde, sobre todo porque si no se les reconoce, que es básicamente quién soy yo, también van a empezar las ideas suicidas, los intentos, la ansiedad. Entonces, cuando llegue a los 18 va a ser una persona extremadamente marcada por las cosas que le han dicho, lo que le ha sucedido, o incluso situaciones de violencia, que puede ser tanto al interior de la familia o también por parte de compañeros o terceros, lo que ha pasado mucho lamentablemente. Claro, pero yo tengo una duda. En este proceso del cambio registral de nombre y sexo, no es con la misma facilidad, los adolescentes no van a poder acceder de la misma manera, como con la misma facilidad que una persona adulta, ¿o sí? No, de hecho, como actualmente está quedando configurado el texto de la Comisión Mixta del Proyecto de la Identidad de Género, adolescentes tendrían que ir con el consentimiento de sus padres o del padre que tiene el cuidado personal del adolescente o de la adolescente, y en el caso que no cuenten con la autorización, tienen que ir al tribunal y solicitar la intervención del juez para que ahí recién el juez diga, bueno, yo creo que esta solicitud está bien fundamentada y usted puede realizar la solicitud personalmente. Pero para eso se requiere una audiencia posterior. En cambio, en el caso de personas mayores de 18 años, si se aprobara tal como está ahora, tendrían que ir al registro civil, tendrían que presentar 2 testigos, lamentablemente, y sería un procedimiento administrativo bastante simple y expedito. No así en el caso de adolescentes. Ya. ¿Y eso sería en el tribunal civil o de familia? Perdón, no lo mencioné, en el tribunal de familia. Ah, más complicado todavía. Sí, de hecho, por lo mismo, porque los jueces de familia tienen la competencia para conocer materias de niños, niñas, adolescentes, violencia intrafamiliar. Entonces, se entiende que es el órgano competente más conocedor, por así decirlo, en la realidad, pero en la práctica probablemente vamos a ver que no va a ser así. De hecho, por eso se han dado alguna disputa en torno a homoparentalidad incluso. Oye, y en la misma sesión del lunes se expuso que los menores de 14 años no van a poder acceder al cambio registral. ¿Qué opinas de que las niñas no sean incluidos en el proyecto de ley? Es que actualmente sí están incluidos los niños y las niñas en el proyecto de ley, pero bajo una inclusión nominativa, o sea, enunciativa, perdón. A yo me refiero que la sesión anterior a la pasada del lunes se aprobó incluir a niños y niñas menores de 14 y adolescentes mayores de 14 y menores de 18. Pero aún todavía no está aprobado y todavía tampoco se discute cuál va a ser el procedimiento y los requisitos para que niño o niña pueda acceder al cambio de nombre sexo registral. De hecho, se acordó un orden en la comisión mixta que siempre se va a comenzar a discutir la propuesta que tiene el Ejecutivo. Y como adolescentes era la propuesta que tenía el Ejecutivo, se empezó a discutir eso primero. Pero después queda por discutir las propuestas de los parlamentarios que sí son favorables a niños y niñas, pero no así el Ejecutivo. De hecho,
Por eso el informe se va a votar por partes separadas. De hecho, en las comisiones mixtas se levanta un informe y ese se discute íntegramente por ambas cámaras. Si no se aprueba, no hay ley. Si se aprueba por ambas, ley. Pero en este caso, el informe se va a desglosar por partes. Entonces, el informe va a tener varias partes y una de sus 2 partes va a ser en torno a niños y niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque si se votara conjuntamente niños ni adolescentes, se caerían todos los menores de 18 años, como sí sucedió en la Cámara de Diputados. De hecho, en la Cámara de Diputados, la votación del 23 de enero, como no se alcanzó el quórum necesario, se eliminó toda relación a niños, niñas, adolescentes y personas con vínculo matrimonial no disuelto que hicieran el cambio ante el Tribunal de Familia. Y eso provocó que todas esas personas quedaran excluidas de la ley. Entonces no conviene hacerlo juntos, mezclarlo. Claro, entonces por eso mismo esa es una de las propuestas que se están barajando en torno a cómo se va a votar este informe. O sea, al final es como que se perderían votos porque todas las personas que no estén de acuerdo con, por ejemplo, los menores de 14 años puedan tener el cambio registral, se perderían todos esos votos porque y ni siquiera se podría como acceder a los mayores de 14. ¿Algo claro, así? Sí, de hecho, particularmente es por eso que se quiere votar separadamente, porque en torno a adolescentes probablemente RN y algunas personas de la UDI van a votar a favor, pero no así esas personas en torno a menores de 14 años. Entonces eso garantiza que el proyecto probablemente, cuando salga aprobado, quede con adolescentes mayores de 18 años y personas obviamente con vínculo matrimonial no disuelto. Ya. Oye, nosotras les preguntamos a las personas qué opinaban sobre que si creen que los menores de 14 años deben estar incluidos en esto de cambio registral. Así que, Toña, cuéntanos qué nos dijeron en la pregunta copada. ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu pregunta copada. ¿Crees que los menores de 18 años deberían estar incluidos en el cambio de nombre y sexo registral por vía administrativa? Claramente, personas que siendo menores de edad sí tienen la capacidad de ser agentes morales autónomos y decidir por sí mismos los contenidos de lo que es beneficioso para uno. Si a eso agregamos además que el grupo etario que más resiente el disconfort social de ser llamados no como ellos desean, sino como natalmente se les obligó a hacerlo, claramente el proyecto de ley, si quiere tener esta perspectiva, debe incorporarlo. Si no, simplemente es cosmética legislativa de sociedades que no quieren avanzar en la promoción de los derechos humanos. Yo creo que los menores sí deben estar incluidos en la ley de identidad de género. La discusión que están dando es un torno moralista, una discusión, claro, que es valórica en torno a los niños. Hasta ellos no pueden decidir porque, claro, un adulto dice que ellos no tienen la conciencia para saber lo que les gusta y lo que no les gusta. Y es al contrario, o sea, ya está ultra comprobado que el género las personas no son construcciones biológicas, sino que son construcciones sociales porque se construyen a partir del entorno. Entonces, claro, los sectores más conservadores lo que tratan es construir a los niños a partir de que hay hombres y mujeres y niegan la posibilidad de, no sé, más de 60 posibilidades de géneros que hasta a nosotros nos cuesta entender. Entonces, negar la posibilidad de que un niño se identifique me parece hasta algo desnatural. Bueno, la ley de identidad de género implica que la persona tiene que tomar una decisión igual súper importante. Yo creo que los niños no deberían ser parte de eso porque en el fondo lo que están haciendo es pervertirlo. Esperaría por lo menos a que fueran mayores de edad, o en verdad yo creo que la ley de identidad de género no debería aplicar para nadie, pero ya que estamos en esta, debería ser solo para mayores de edad. ¿En qué momento le sacamos una cuña a Hitler? Me fueron a la boca. Toña, ¿dónde conseguiste esas cuñas? Oye, pero ya igual yo creo que decía algo que podemos rescatar, o sea, no, podemos rescatar como la defensa nuestra, y es que ella dice que es una decisión súper importante y que siendo niño como que casi que no eres capaz de tomarla. Pero en realidad el 43% de las personas como que reconocen su identidad de género entre los 0 y los 5 años. ¿Cachai? Sí. Entonces, ¿por qué vaya a esperar 13 años más o 15 años más no reconociendo la identidad de una persona solo porque es menor de edad? ¿Cachai? ¿Tú qué opinas de lo que escuchaste? Yo creo que igual está bien que la última opinión justo haya sido como la más conservadora, sobre todo porque al principio escuchábamos opiniones muy favorables. Sí.
y ayuda también al debate porque esa opinión, la que tuvo la última persona, es particularmente un gran sector de la sociedad por desconocimiento. De hecho, la respuesta que tuvo ella es por desconocimiento, por prejuicio, por ignorancia básicamente. De hecho dijo, eso va a pervertir a los niños. ¿Qué significa pervertir? ¿Qué se quiere pervertir? ¿Qué se quiere desnaturalizar, por así decirlo? Y probablemente tiene la idea de que tiene que ver mucho con la orientación sexual, no con la identidad. Entonces al final, si analizamos bien la opinión que tiene la mayoría de la gente en cuanto a la perversión y todo, tiene mucha noción de que el cambio de nombre y sexo registral o la identidad trans tiene que ver con algo genital, orientación sexual, con algo relacionado con relaciones sexuales y no así con identidad. Y en ese sentido, menores de 18 años, lo único que quieren es que se les reconozca su identidad. Menores de 14 también, o sea, niños y niñas trans de 5 o 6 años que hemos conocido su testimonio, en ningún momento están pensando en temas sexuales, están pensando en cómo yo quiero que me reconozcan mis padres para jugar con ellos, para jugar con ellas y ser simplemente libre y que también mi mamá o mi papá o mis dos mamás o mis dos papás me reconozcan. Claro. Y eso es el asunto. Y particularmente yo creo que muy mal le ha hecho a Chile personas como José Antonio Cast, como la Marcela Aranda, como Pía Adriasola, como Movimiento Acción Republicana, No te metas con mis hijos, porque muchos han hecho por denaturalizar el asunto, por tomar los argumentos a favor de la identidad de género, convertirlos en algo completamente que no es y difundirlos. ¿Y qué pasa en la sociedad chilena? Particularmente yo creo que una característica de la sociedad chilena es que no se lee mucho, no se investiga mucho. Por eso si nos metemos a redes sociales, generalmente hay gente que dice, pero ¿cómo es esto? Y todo, una situación, por ejemplo, una noticia X, y la noticia X, si uno se mete más allá del titular, es algo completamente contrario. Sensacionalismo. Eso, claro, entonces pasa mucho que por sensacionalismo, porque la gente no se informa bien y no se quiere informar también, simplemente quedan con ese argumento. De hecho, Marcela Aranda hace mucho tiempo decía que el gobierno de Chile decía que tomar semen era bueno. Por el libro de la Carolina claro, Toa. Exactamente. Y de otras cosas llegaba a unas conclusiones, por ejemplo, una declaración X, y ella saltaba a una conclusión X donde en ningún momento había una forma de conectar estas cosas, lógicamente. Entonces yo creo que pasa por eso, el asunto de identidad de género, y eso también lo podemos conectar con muchos debates, entre comillas, valóricos, que tienen que ver con derechos humanos, mejor dicho, como por ejemplo el tema de aborto. Lo mismo se habló en Aborto 3 Causas. Lo mismo se habló de divorcio, de despenalización de las relaciones sexuales entre personas mismo sexo, entre dos hombres, por ejemplo. Y lo mismo pasa, y lo vemos a nivel mundial. En Estados Unidos las discusiones, por ejemplo, en el tema de los baños de personas trans, era como esta mujer trans se va a meter a violar al resto de las mujeres, y era como, claro, ¿qué vas a hacer al baño tú que estás pensando eso? Sí, es heavy. Sí. Y al final es como que creen que por el mero hecho de ser reconocidos, porque ni siquiera es por su existencia, porque personas trans ha habido siempre, como que van a lavarles el cerebro a sus hijos. Y es como, en verdad, yo creo que crecer con un ejemplo diverso de la sociedad igual te permite como a tomar decisiones y al final como ser más libre, un poquito más libre, aunque sea por esta cuestión como súper legal, porque al final también es quizá una crítica de que necesitamos quizá como sociedad esta cuestión de que te aparezca en el carnet el nombre para que la sociedad lo respete. ¿Tú creís que ha habido un cambio social en este sentido, como que la gente está respetando los nombres sociales de las personas trans antes de la ley de identidad de género? Yo creo que eso paulatinamente ha ido cambiando para mejor en los últimos, yo creo que entre 3 años. Yo creo que se han empezado a dar los primeros protocolos de nombre social en universidades, en colegios, incluso en los colegios antes de la circular del año pasado, ya algunos respetaban el nombre social de estudiantes trans. Pero no es algo que yo creo que se conozca o se masifique mucho, lamentablemente, porque cuando vemos las noticias, y que son noticias positivas, tendemos a alabarlas mucho, pero no hay mucho tampoco contextualización en torno a dónde fue. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque la región metropolitana probablemente es algo que se conoce bastante, la quinta región también, sexta quizá un poco menos. Pero ¿qué pasa en el norte y en el sur de Chile, donde tenemos una sociedad mucho más machista, mucho más patriarcal,
y donde hay una LGTBI-fobia pero absoluta. Entonces, en esos sectores, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a un colegio rural donde tiene un niño o una niña trans que no saben cómo hacerlo? No saben qué es el nombre social. Lo mismo pasaba hace muchos años atrás hay unas circulares, la número 2134 del Ministerio de Salud, sobre nombre social de personas trans. Eso fue uno de los grandes avances. La gente decía, por fin me van a tratar con nombre social en el servicio de salud público. ¿Y qué pasó? La mayoría no los conocía. Y hasta hoy la mayoría de los servicios de salud públicos en Chile no lo conocen. Y eso es lamentablemente por lo mismo, la falta de educación. Pero yo creo que actualmente se ha ido mejorando bastante, sobre todo porque yo creo que alguna gente ha empezado a comprender que también estas son luchas transversales. Por ejemplo, en el último movimiento feminista, la famosa ola, que en verdad es un tsunami, un terremoto completamente, muchos de los petitorios eran en torno al reconocimiento del nombre social de estudiantes trans. Pasó en la Católica, yo recién vi también acá que había un petitorio en cuanto a baños de identidades no binarias, por ejemplo, y cómo se van conectando. Y también eso sirve para ir dejando unas nociones como más obsoletas. Como por ejemplo, todavía existe mucho dentro de la comunidad LGTBI sobre que estas son luchas o demandas sobre leyes principalmente, no de políticas públicas en educación, ni menos educación sexista. En cambio, ahora estamos viendo que en verdad es absolutamente necesario que nos conectemos y veamos que es transversal y que es necesario avanzar en una comunidad LGTBI que sea feminista también. Y sobre todo porque eso va a ayudar a erradicar la discriminación, el machismo, la exclusión y cambiar el modelo completamente. Y yo creo que en cuanto al nombre social, sucede mucho que en Chile es un país muy legalista, que es extremadamente formalista. Entonces, generalmente la gente, si no está en un papel escrito, no lo considera mucho. Entonces, en ese sentido, en todos los trámites, en todas las cosas, o incluso por mala voluntad, a veces por desconocimiento, no se respetaba el nombre social o decía, no, eso dice tu carnet, eso es lo que vale. Por ejemplo, para recordar una escena concreta, no sé si las personas que están escuchando vieron la película Una Mujer Fantástica, yo creo que sí, cuando a Marina se le preguntaba por su celo de identidad y el carabinero le decía, pero este es su nombre y yo tengo que tratarla por ese nombre. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser así si la otra persona está diciendo? Ahí hay un root, hay una cara, puede ir a la comisaría para verificar la huella igual. Entonces, muchas veces por lo mismo es por ignorancia, desconocimiento y también mala voluntad. Sí. Antes, por ejemplo, falta de respeto al final. Sí, por ejemplo, pongámosle un caso mucho más concreto, Duoc. Yo escuché muchos casos, antes cuando trabajaba en OTD, de gente que le solicitaba que la trataran con el nombre social. ¿Qué decían en Duoc? No, es que es ilegal, no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? El año pasado la Corte Suprema dijo que a las personas trans debía tratar con su nombre social, o si no era discriminación arbitraria. A raíz del caso de Alejandra González, ex concejala de Lampa, y la alcaldesa de Lampa, que no la trataba con su nombre social en la sesión del Consejo Municipal. A viva voz con toda la gente escuchando eso. Entonces, lo mismo se debe aplicar a los establecimientos educacionales, ya sea público o privado, educación superior, etc. Y entender que el nombre, al final en un Chile donde somos más de 18 millones de personas, el nombre te identifica, no tu root, obviamente. Tu nombre es quien te identifica y te diferencia de la persona de al lado. Entonces, si ese nombre no te identifica, ¿cómo te vas a sentir en ese mundo? Obviamente mal, sin reconocimiento. Y es deber del Estado al final contribuir al bien común. ¿Y eso es bien común? No. Mucha gente pensará, pero son minorías. O sea, si vamos a tener ese concepto de democracia, entonces vayas a otro lado, porque ese no es el concepto de democracia que se tiene, no es una mayoría así. ¿Qué opináis de la gente que trata a la comunidad LGBTI como minorías sexuales? A mí, sobre todo, me carga ese concepto, porque lo he escuchado mucho, incluso de personas, parte de la comunidad LGTBI. Porque lo mismo se decía hace un tiempo atrás, y no mucho tiempo, sobre las mujeres, minorías. Pero si vemos en cuantificación, en cantidad, o sea, las mujeres somos la mitad del mundo, incluso un poquito más, quizás. Sí. Sobre todo porque estamos avanzando. Pero en ese sentido, que se diga minorías sexuales está básicamente reduciendo a un número solamente las demandas de esas personas o a esa población. Entonces, lo mismo podrían haber dicho esas personas, por ejemplo, minorías de humanos, para referirse a otras personas que tuvieron un color de piel distinto o algún tipo de discapacidad, etc. Entonces, al final eso es claramente discriminatorio.
Mucho se habla también, ¿por qué se habla de minorías sexuales? Porque no es la heterosexualidad. En este sistema heteronormado, binario, machista, patriarcal, le podemos poner mucho más adjetivos después, la heterosexualidad se ha considerado que es lo normal, pero no es lo normal, es lo común. Y en la regla muchas veces obligatoria. Y cualquier cosa que salga de ahí es obviamente lo anormal, lo raro, lo que se sale de la norma. Y es por eso que cualquier otra cosa son minorías. Pero si probablemente hacemos un análisis exhaustivo de la sociedad, probablemente vamos a ver que la heterosexualidad no es tan así. Que la heterosexualidad es muy frágil, lo mismo que la masculinidad. Y que muchas veces la gente no lo quiere confesar porque la orientación sexual es dinámica. La gente no lo quiere comprender. La orientación sexual es dinámica, no es estática. Pues es un aspecto particular de las personas, de la vida humana, que va más allá de la mera reproducción. No es la reproducción lo que nos identifica como seres humanos, sino como toda la posibilidad que tenemos para crear, para sentir con personas distintas también. De las afectaciones. Claro. Como que eso es lo que hablábamos la otra vez, que a veces como que una está hetero o está homosexual, pero no es una weá que podéis como proyectar para toda la vida, es cerrar un montón de posibilidades también. Oye, y me gustaría igual referirme un poco como a este binarismo que se suele dar, que se está dando en esta discusión. O sea, obviamente es positivo porque existe, o sea, hay personas que se sienten mujer, hay personas que se sienten hombre, pero ¿qué pasa con estas personas que están ahí o como que se asuma de que debe existir como el fin de un tránsito? Como, ¿por qué no te puedes quedar en ese tránsito? Como, ¿qué pasa ahí en este proceso? Yo creo que particularmente, como recién se está empezando a hablar sobre personas trans, la gente no tiene conciencia de que efectivamente hay identidades más allá que ser hombre o ser mujer. Y lo mismo pasó también con las orientaciones sexuales, donde se consideran las personas bisexuales que no se decidían. Entonces lo mismo pasa con personas no binarias o personas de género, que efectivamente es una identidad más. Y no tiene que ver con algo con no decidirse, ni que no sabe qué es. No, eso es una identidad más. Y respecto al debate que se ha dado, mucho se tendió a ridicularizar y caricaturar. Caricaturizar. Eso mismo. Eso mismo en el debate, sobre todo por cuanto en el tema del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, particularmente la inclusión de la E, aparte de sustituir el pronombre masculino por la E, que es neutro, también sirve para identificar a las personas no binarias. Y es como, pero ¿cómo te va a interesar tanto una letra y todo? Pero hagamos el ejercicio mismo de llamar a todos los hombres por pronombre femenino. ¿Cómo se van a sentir? Probablemente la masculinidad y la frágil de ellos van a quedar como, pero ¿por qué me tratáis diciendo sí, yo soy un hombre y todo? Lo mismo, claro. Que vas a tratar con un pronombre distinto. Y yo creo que en este sentido, para volver atrás un poco en el debate, en la comunidad trans misma, yo creo que no se ha dialogado lo suficiente con la suficiente claridad y debate sobre las personas no binarias. Mucho hay sobre la transición de hombre a mujer, de mujer a hombre, reconocimiento legal. Pero ¿qué pasa con las personas no binarias? Es una identidad completamente válida, al igual que el resto. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia allá? Y es ahí donde no se ha querido, yo creo, ahondar el debate, sobre todo porque la mayoría de la gente no lo entiende. O sea, no porque sea una persona trans significa que va a ser muy abierta de mente. O sea, eso no pasa. Así lo mismo con los hombres gay, que la mayoría son machistas y misóginos. Sí, po. O las mujeres trans que son lesbianas. Es como, no sé, hay gente también que no entiende y dice como, bueno, si es mujer o si quiere ser mujer, ¿por qué no responde? O también está lo otro de por qué no se opera. Como que hay un montón de asunciones respecto de este tema que en verdad no tienen por qué ser así. Al final uno hace lo que quiera. Claro, de hecho, particularmente en el tema de... por ejemplo, yo soy una mujer trans y una mujer lesbiana. Entonces, desde ese punto de vista también... dentro de los grupos de mujeres lesbianas también hay algunas críticas como, bueno, pero si una mujer trans y no se ha operado, entonces no va a haber una relación sexual lésbica ahí o no va a haber una lesbiana ahí, porque hay un tema genital, bla, bla, ahí. Como que reducen todo a lo biológico. Claro, se reduce mucho el debate a lo biológico y en torno a, yo creo que por lo mismo también quizá, no se ahonda mucho en personas no binarias, porque se tiende a hacer esta comparación, ya, pero tenemos estos genitales, si quieres hacer el tránsito para allá, para acá, hay estas expresiones de género, masculina, femenina, y por favor que se decida, yo no quiero ver otro tipo de persona. Y eso ha pasado mucho. Y lo mismo en cuanto a la legislación.
En otros países se reconoce efectivamente un tercer sexo, un tercer género, no determinado, etc. En Chile no es esa la posibilidad. Solamente existe la posibilidad cuando un niño o niña es intersex. Y tampoco se establece un plazo para registrar a ese niño o niña como niño o niña. Pero en ese sentido no hay una identidad. ¿Pero por qué no hay una identidad? Porque recién se está empezando a legislar sobre nombre, sexo registral de personas trans. Y para avanzar también a una tercera categoría tenemos que eliminar todos los tipos de discriminación que existen hacia la mujer principalmente. Una legislación completamente machista, patriarcal. En ese sentido, pensemos qué va a pasar con una persona no binaria que sea identificada como no binaria legalmente en el mundo jurídico. ¿Qué va a pasar si quiere acceder a un plan de salud? Con el tema de las preexistencias, los temas de las cuotas de género, por ejemplo. Entonces también, ¿cómo hacerse cargo de toda esa realidad para también incluir a todas las personas? Porque ese es el asunto. Claro, qué difícil. Sí, de hecho yo creo que es un tema bastante difícil, sobre todo porque no se puede reconocer la identidad y dejarla en una categoría de menor protección que el resto de la gente. Sí, es verdad. Y que es probablemente lo que pase en este país terrible, claro, en el que vivimos. Probablemente saldría una ley, ya reconocimos un tercer sexo. ¿Y qué norma se le va a aplicar? ¿Qué va a pasar si es una persona con un cuerpo que permite tener un hijo o hija, quedarse embarazada en ese sentido? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a tener las mismas normas de protección? Y en este caso, vayamos un poco más simple al asunto. Personas trans. ¿Qué va a pasar cuando un hombre trans, legalmente reconocido como hombre, quede embarazado? ¿Se le va a dar el mismo plazo de protección a la maternidad que establece el Código del Trabajo? ¿Qué va a pasar con todo ese asunto? ¿Qué va a pasar con una mujer trans? En mi caso, por ejemplo, si yo tengo un hijo o una hija, yo no voy a poder ser la madre. La otra persona podría ser la madre. Pero yo tampoco podría ser padre, legalmente no soy hombre. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tendría que reclamar la paternidad, por así decirlo. ¿Qué pasa con la AFP? ¿Cotizarían menos también? No sé, como que ahora con lo que dijiste me surgió esa duda. Como con las instituciones, no sé. Que en ese sentido como... todo complejo. Como las cosas están tan segregadas, tan divididas en cuanto a sexo, hay una discriminación tan grande hacia la mujer, que en ese sentido... no se hacen cargo, tampoco piensan en realidades distintas. Recién, por ejemplo, ahora último, en la discusión de aborto en Argentina, no se está hablando del derecho que tiene la mujer a interrumpir su embarazo, sino que se habla de los cuerpos gestantes. Siempre podemos discutir un poco sobre el término, pero ¿por qué se habla sobre cuerpos gestantes? Porque también hay hombres trans que interrumpen voluntariamente el embarazo. Y en Argentina, sobre todo, porque tiene una ley de identidad de género en el 2012. Entonces, en Chile, por ejemplo... yo creo que me parece que no ha habido ningún caso de un hombre trans que efectivamente esté en las tres causales y quiera abortar. Pero el día de mañana, ¿qué va a pasar ahí, por ejemplo? Porque el concepto que se tiene sobre hombre o mujer también es biológicamente pensado. De hecho, por lo mismo, aprovechando un poco también el debate, en la discusión del proyecto de ley de adopción. Hace una semana atrás, la bancada evangélica, diputado Durán, con la diputada Muñoz, presentaron una indicación en torno al proyecto de adopción y que diga que solamente van a tener derecho a adoptar una pareja de un hombre nacido como tal y una mujer nacida como tal. Imagínense. O sea, absolutamente inmiscuyéndose primero en la vida privada, discriminación arbitraria, pero absoluta. O sea, mejor pongámosle una etiqueta, digamos, ya está una persona trans. Qué heavy. Sí. La gente no vio nuestras caras de asombro con la Monsalva. Así abrimos caleta los ojos. Como... Sí, y ahí también hablaron de los roles de cada persona. Como tienen que cumplir roles de mujer y roles de hombre. De hecho, sí. Para aprovechando lo mismo, en la misma instancia, desmitificar sobre el tema del proyecto de ley de adopción, de que permite la opción homoparental, eso es mentira. Sobre todo porque el proyecto de ley exige que las personas, o sea, la pareja cumpla con ciertos requisitos. Y uno de esos requisitos es que en el ambiente familiar se dé adecuadamente el rol de padre o madre. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar con una familia homoparental? O sea, en la práctica no podrían acceder. Pero claro, el gobierno dijo, si se puede. Y en la práctica tampoco pasa, ni siquiera con padres heterosexuales, porque la mayoría de nosotros fuimos criados por la abuela. Claro. Por la nana. Sí, si eres más cuica y por la nana, sino por la abuela, y como que tus papás trabajaban, no sé, como que siento que tienen una visión demasiado utópica de lo que es la familia, y algo que no se refleja nada en la práctica. Yo creo que más que como una idea utópica, es que están pensando, legislando
de mucho más de Plaza Italia arriba de las realidades familiares incluso. Estas familias donde la mamá está en la casa, el padre es una persona con mucho dinero y la familia es como entre comillas muy bien formada, pero en la práctica sabemos que la realidad no es así. Sí. Oye, yo me quería aprovechar un poco de esta instancia para hacerte una pregunta, porque yo igual tengo un conflicto ético, porque hace pocas semanas se eliminó la disforia de género como una de las enfermedades mentales que había en la OMS, y lo que es bacán, es muy positivo, pero yo, por ejemplo, yo tuve la clínica con la Lorena Lorca, y ella hace 10 años cambios de nombre y sexo registral, pero, o sea, los gana todos, pero utiliza la disforia de género, o sea, la patologización de la transexualidad como uno de los principales argumentos para hacerlo. Yo lo encuentro bien terrible, o sea, en ese momento era como, oh, que es bacán la profesora, no sé, la admiro demasiado, todavía la admiro por hacerse cargo de algo que nadie se estaba haciendo cargo en ese momento, pero me genera esto como... ¿Es realmente necesario usarlo? Porque ya, gana todos los casos, gana todas las solicitudes, pero a costa de la patologización, ¿cachai? Como... no sé si... Me genera este conflicto ético, ¿cachai? Bueno, me encantó la pregunta, sobre todo porque eso yo lo he hablado con mucha gente, pero en sectores más privados. Aprovecho ahora el momento público para decirlo. Y que se escucha todo el golpe en la mesa. Tiendo a gesticular mucho. Perdón, no te quiero como no. limitar. Bueno, aprovecho en ese sentido porque en su momento yo efectivamente también consideré a la profesora Lorena Lorca como genial, mucho avance, porque ganaba casi todos los casos. Sobre todo porque era como la única vía. Pero cuando después empecé a ver más el fondo de las sentencias y de otros casos, vi que efectivamente era posible no realizar el cambio de nombre sexo registral de manera patologizante. ¿Y por qué? Por ejemplo, en mi cambio lo llevó la clínica jurídica de interés público de la Diego Portales, mi propia facultad, y me lo llevó sin exigirme ninguna prueba psicológica, psiquiátrica, de nada, y el tribunal accedió, no me mandó el servicio médico legal, ni nada. Lo único que presenté de la prueba, los 2 testigos que requiere la ley. Y he criticado mucho la postura que tenía la profesora Lorena Lorca, no en ámbitos muy públicos, y la principal respuesta que he tenido siempre es como litigación estratégica. Ya, pero estamos en el 2018, el año pasado la Corte Interamericana emitió una opinión consultiva respecto a identidad de género. Tenemos varias sentencias ya que dice que la identidad de género es un aspecto interno, personal de la persona y que no depende de operaciones quirúrgicas ni de certificados médicos, entonces avancemos más allá. Y de hecho, en su momento me iba a reunir con la profesora Lorena Lorca para plantearle un nuevo cambio, un nuevo enfoque. Nunca me recibió de todo, pero ningún problema. Es por eso que también aproveché, de hecho estoy levantando una fundación, y esta fundación, antes de que esté, tengo un convenio con la clínica jurídica de la Universidad Alberto Hurtado que lleva la profesora Jessica Matus, y con ella vamos a llevar los primeros cambios de nombre sexo registral no patologizantes. ¿Qué significa esto? Que en la argumentación misma hagamos alusión al derecho a la identidad que tiene cada persona, a la identidad de género y no a una disforia. Porque esa es litigación estratégica, por mucho que vayamos a perder, pero necesitamos hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque probablemente la gran concepción que tienen los jueces sobre las personas trans, es la disforia. Y no porque lo crean efectivamente, sino porque todas las causas que le han llegado dicen eso. Entonces también, yo creo que en ese sentido, al ser la profesora que ha llevado más causas, genera efectivamente el cambio positivo para las personas, pero también genera una conciencia en los jueces y en las juezas, porque esa es la realidad que ven, que las personas trans tienen disforia, y si la misma profesora, las mismas personas que están solicitando eso, los mismos solicitantes, están argumentando que esto es un problema, es una disforia, entonces, ¿quién soy yo para no creerles? Y eso mismo pueden estar pensando, y por eso mismo es tan importante también alterar eso. Dejar de lado esta postura de la víctima también, porque pasa mucho en las causas, y exigir un poco más. Yo sé que en primera instancia puede ser que generemos causas más desfavorables, pero así se inician los cambios. No por las cosas, no porque vaya a ser un camino difícil significa que no lo recorrimos. Si fuera por eso, mejor nos vamos para la casa. Y eso es muy importante. Yo, en ese sentido, yo entiendo completamente el conflicto ético. Y yo creo que en el 2018 a esta
está mal seguir esa postura. Yo entiendo porque mucha gente lo necesita rápido, lo necesita, pero dar la opción también, porque en la libertad está el derecho de también cambiar este paradigma, y es deber de las personas. Yo creo que pasa mucho que toda la gente está autocomplaciéndose en torno a la Facultad de Derecho, de la clínica, es como genial, llevamos los mejores casos y toda la gente. Pero están reflexionando sobre lo que significa el derecho a la identidad de género, sobre lo que significa la identidad de género. Quizás no, porque están pensando solamente en el cambio de la cédula. Y en ese sentido es importante generar conocimiento, investigación respecto a la construcción del derecho a la identidad de género, que eso menos se conversa en Chile. Los abogados y abogadas menos lo saben en general. El gobierno no lo sabe, ningún gobierno, de izquierda a derecha, no lo sabe. Y eso hay que hacerse cargo también. Y eso implica un estudio. Y en otros países se ha hecho mucho más. En Argentina tienen libros sobre el tema. La Corte Interamericana, la Comisión Interamericana tiene buenos documentos respecto al tema. Hay un informe del 2015 sobre violencia contra personas LGTBI, estupendo. Chile parece que mucha gente no se lo lee. Los mismos activistas, también hay un problema grave sobre educarse. El activismo, todo es constantemente estar aprendiendo y educándose. Muchas veces nos podemos equivocar, muchas veces no podemos saber las cosas, pero si no las sabemos, buscamos, aprendemos o generamos la instancia para conocer las cosas o aprenderlas. Oye, y como un poco aprovechando esta como invitación a aprender, tengo una duda. En realidad son dos dudas. Una, ¿qué opinas de cuando la gente dice un poco para explicar el tema de la transgeneridad o transexualidad? ¿El tema de transexualidad, el término, está como obsoleto? ¿Está obsoleto? Mira, en la práctica... En realidad esa no era mi pregunta, como que pero, me apareció de repente. Tengo muchas dudas. Partamos por ahí. Sí. Partamos por ahí. Mira, el concepto transexual fue por primera vez acuñado por el psiquiatra Harry Benjamin, que en su libro que se llama The Transsexual Phenomenon. No sé si lo he pronunciado bien en inglés, pero eso, fenómeno transexual en español, y donde habla de esta persona y habla de la persona en el cuerpo equivocado, porque efectivamente era un psiquiatra, tenía esa postura en el año 45. Y después se empezó a hablar mucho del transexual o de la transexual en España. Y por eso en España podemos ver que se habla mucho de la persona transexual. En cambio, en Chile se habla después se empezó a hablar de la persona trans. Transexual y transgénero en la práctica no hay ninguna diferencia. Pero hay alguna gente que tiende a hacer esa diferencia. Por ejemplo, hay una psicóloga en Chile, la psicóloga Janet Nocea, que hace la diferencia. Que transgénero es la persona que no se ha operado y transexual es la persona que se ha operado. Pero veamos el fondo de la diferencia. ¿Es necesario decirle a una persona que es transgénero o transexual? No, es un ámbito de la vida privada. ¿Por qué no avanzamos a reducir eso? Entonces nos quedamos con trans. Y trans incluye a todas las personas que no se identifican con su sexo o género asignado al nacer. Y así eliminamos cualquier referencia a genitales o también a una noción un poco patologizante que se dio en primera instancia. Sí, porque al final, ¿qué te tenés que meter tú? Lo que ha hecho, ¿no? Como en su entrepierna al final, claro, de cuentas. En Argentina, por ejemplo, no se habla tanto de trans, a veces se habla de travesti. Travesti en la jerga común es aquella persona que se viste con ropa del sexo opuesto o del género opuesto. Pero en Argentina tiene una identidad política. La travesti. No el travesti como muchas veces los medios de comunicación hablan. La travesti, que significa esta persona, básicamente, que rompe los estereotipos de género, que juega con la identidad, pero aún así sigue siendo una mujer travesti, o generalmente mujer travesti. Y en ese sentido es una identidad política. Entonces cuando hablamos sobre trans o transexual en general, se tiende a ocupar más el término trans. Y transexual ya es un término que en verdad está mucho más... obsoleto en ese sentido, y es mejor hablar de trans porque puedes agrupar a todas las otras personas que no se identifican con el sexo general ni que son asignados al nacer, y podemos incluir a las personas no binarias, etc. Yo, en realidad, la pregunta sí. a la que iba era sobre, igual lo mencionaste, sobre esto de, a veces para explicarlo, se habla de que estaba en el cuerpo equivocado. ¿Que eso les pasa a algunas personas? ¿Les pasa a todas? ¿No pasa? Mira, ¿qué onda? En ese sentido, ¿por qué se habla del cuerpo equivocado? Sobre todo hay que entender, y yo creo que es la premisa de partida que no muchas veces se ejemplifica y se explicita, es que tenemos una sociedad completamente machista.
donde los roles de género y los cuerpos están estrictamente definidos. En ese sentido, una mujer tiene que ser femenina, tiene que ser curvilínea en ese sentido, o más delgada, dependiendo de la sociedad. Un hombre tiene que ser o muy musculoso o masculino, con barba, así como bien, entre comillas, hombre. Y en ese sentido, cuando una persona trans, por ejemplo, una chica trans, que tiene barba, por ejemplo, no tiene curvas, no tiene pechos, va a sentir que efectivamente está en el cuerpo equivocado porque su identidad es de una mujer trans, pero su cuerpo podría decirse, entre comillas, que es de un hombre, pero no necesariamente es así. Eso porque tenemos una concepción del cuerpo de la mujer y del cuerpo del hombre, y por eso se hacía generalmente esa acepción, esa frase de que nació en el cuerpo equivocado. Pero no, simplemente es una sociedad con una concepción distinta. Y también lo mismo apuntar a lo que se llama la disforia de género. La disforia de género podría definirse como esa sensación de malestar e incongruencia entre la identidad de género y el cuerpo de la persona. Pero en ese sentido, el cuerpo de la persona no necesariamente tiene que tener una correlación física con la identidad de la persona. Aquí voy. Que un hombre trans, por ejemplo, podría tener una expresión de género muy femenina. Por ejemplo, no hay ningún problema que tú te definas como un hombre trans y te presentes así. Bueno, la gente, eso sí, como tiene una concepción tan binaria respecto al género, va a decir, pero si eres un hombre trans, no deberías tener el pelo corto, tener barba, tomar hormonas, etc. Entonces, parte mucho de la premisa de todo el asunto, de entender de que los cuerpos también son interpretables, también son variables. Para explicarle un poco al público, la expresión de género, al final, ¿cómo son estos rasgos físicos? ¿Cómo lo definirías tú? La expresión de género se refiere a comportamiento, roles, todo lo visible que se puede categorizar como masculino o femenino en una sociedad determinada y en un tiempo determinado. Ya, bacán. Como la ropa y todas esas cosas. Exactamente. Entonces, por eso, por ejemplo, los tacos se definen que son un accesorio de las mujeres, aunque en su construcción, cuando se crearon, eran para los hombres, los carniceros, no pisaran la sangre. Mira. Bueno, eso lo leí por ahí. Oye, estoy aprendiendo demasiado en este capítulo, estoy demasiado interesada. Pero, por ejemplo, lo mismo las pelucas, lo mismo el maquillaje. En la Revolución Francesa, los hombres, si los vemos desde la óptica, o sea, tienen una expresión de género muy femenina, pantalones muy apretados, con mucho maquillaje, unas pelucas, así como muy... Para tapar la sífilis también, po. Claro. Entonces, en ese sentido, vemos como la expresión de género cambia mucho, pero ahora en la sociedad actual moderna están tan estrictos los roles de género que se tiende a pensar de que también la misma transición, una persona trans tiene que ser muy femenina o muy masculina, y eso lo vemos también en los medios de comunicación. Y aquí voy con esto, para ahondar más en eso, por ejemplo, en el caso de Daniela Vega. Daniela Vega es una mujer, una actriz estupenda, nadie lo puede negar, pero es el estereotipo también de una mujer, o sea, de lo que la sociedad acepta como una mujer alta, una mujer blanca, una mujer delgada, y una mujer femenina y heterosexual. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido así? Probablemente no estaría probablemente Sebastián Lelio quizá no lo hubiera elegido, probablemente la película quizá no habría ganado el Oscar por lo mismo, y no habría sido con tanto reconocimiento. O sea, El Diablo es magnífico. No. Sí, ahí también apunto. El caso de Manuela Guevara, por ejemplo, es una película muy buena, tiene historias muy humanas respecto a también lo que vive una persona trans, y no tuvo el mismo reconocimiento, no tuvo la misma difusión, también por parte de la productora, no era 20th Century Fox, no era lo mismo. Claro. Y contaba la historia de una mujer trans, y no tenía como la misma expresión de género de Daniela Vega. Y probablemente hay muchas mujeres trans, muchas personas trans que también están en documentales o en otras películas que no van a tener la misma difusión porque no cumplen esos roles. Y lo mismo es lo que justamente hoy día estaba pensando en escribir algo respecto, que es la falsa inclusión de las personas trans. ¿Por qué? A propósito del concurso de belleza en España, si no me equivoco, un concurso de belleza mundial. Sí, en España. Sí, de España, ya. Donde una mujer trans postuló, efectivamente quería ser, y ella dice, no, yo siempre soy una mujer. Pero los concursos de belleza, ¿cuáles son los estereotipos de mujeres que se aceptan? Mujeres altas, mujeres delgadas, y si es una mujer trans, lo mismo estereotipo. Pero ¿qué pasa con el resto de las mujeres?
¿Cuál es esa inclusión? O sea, ¿vamos solamente a incluir a la gente que nos agrade al ojo? Por los estereotipos Pasa que también tenemos? con la homosexualidad, o sea que a las personas gay dicen como, aunque sea gay me cae bien porque lo loca no se le nota. Y es como, onda, al final la crítica tampoco va como a Daniela Vega porque ella se expresa y vive su sexualidad como quiere, sino que el hecho de que solamente se incluya en la sociedad como esta imagen, como el deber ser de mujer al final. Claro, en ese sentido en ningún caso la crítica va a ninguna persona determinada, sino a cómo la sociedad interpreta a esta persona y la busca incluir. Entonces, cuando, por ejemplo, pasa mucho también en el tema de los cuerpos como cuerpos más normales, por así decirlo, más regulares, mejor dicho, la palabra normal no me gusta, en torno a las campañas de belleza, por ejemplo. Campañas de ropa interior. O sea, por ejemplo, empiezan a decir, ya, esta es una modelo curvy. Y muestran a una mujer así como... Talla 40. Claro. Uy, sí, lo vi, lo mismo. En Facebook me Entonces, salió algo así. exactamente lo mismo de Calvin Klein pasa lo mismo. Sí, o sea, ¿cuál es esa inclusión? ¿Es una inclusión real o una inclusión a media? Parece que fue una inclusión incluso un cuarto. Es como ridículo, como que yo la vi y dije, mierda, como yo soy más curvy que ella, soy como plus size que ella. Claro. Entonces, también ahí sirve mucho para reflexionar sobre cómo ha sido esta inclusión y cómo en verdad queremos que llegue. Porque lo que queremos que llegue es que efectivamente a todas las personas se les incluya, no solamente a las que son más agradables al ojo o a las que no tienen una expresión de género distinta. Entonces, por eso, por ejemplo, lo mismo en los medios de comunicación. Hemos visto historias de personas trans que transicionan, generalmente son mujeres trans, pero veamos cómo muestran la historia. Generalmente siempre son mujeres trans que hacen una transición pero como muy completa, muy femenina, que cumplen los roles de género. Y también ahí los medios de comunicación tienen una responsabilidad directa, pero completamente directa. Lo que pasó con Alesia también, po. ¿Alesia Enjoque? Sí, de hecho estaba revisando el libro de periodismo de excelencia de la Alberto Hurtado y ese perfil que le hizo la revista ¿Qué pasa? A Alesia ganó como mejor perfil y yo le tengo tantas críticas porque todo el rato se menciona como de hecho, en parte la cuestión como un hombre que trabajaba en no sé dónde, como en Cencosud, no sé dónde. Ejecutiva de Cencosud. Y como un hombre que se sentía así y como todo el rato esta cuestión de que primero era hombre y al día siguiente llegó como mujer, como marcando el tránsito todo el rato e incluso se le trataba como hombre en muchas partes. Entonces como que también ahí hay un desconocimiento y yo así como estudiante de periodismo le hago como la crítica y un poco como el llamado a formarnos respecto de este tema porque como tú has dicho todo el rato, la ignorancia es mucha y yo creo que también quienes comunicamos tenemos que hacerlo con responsabilidad y también teniendo todo este bagaje sobre el tema porque se está discutiendo y hay que tratarlo desde un enfoque de género al final. Po. Claro. De hecho, particularmente en torno al mismo reportaje, o sea, Alesia, estupenda persona, muy inteligente y todo, y lo que me generó mucho ruido es que por ejemplo, fue la portada de la revista y en torno también a cierto qué perfil. O sea, hay muchas historias de personas trans en Chile. Hay muchas personas que han pasado, pero de todo. Personas que de verdad la han echado de la casa, han podido estudiar, después han logrado muchas cosas y son historias invisibilizadas. Pero también ahí vemos el perfil de la revista, también ver que una persona en un alto ejecutivo, etcétera, y también un sesgo de clase respecto a eso, es una historia que merece visibilizarse más que otra. ¿Qué pasa con la mujer trans que en este momento, a esta hora, por ejemplo, está ejerciendo el trabajo sexual? Probablemente también merece la misma historia, la misma portada sobre lo que ha pasado, cómo se ha logrado construir y por qué está en ese momento en eso. Y eso tiene que ver mucho lo mismo, de nuevo, las historias que se quieren contar, y eso en todos los ámbitos. Lo mismo pasa, yo creo, ahora también con las movilizaciones feministas que, en general, también he visto que los medios de comunicación cuando toman fotografía enfocan, curiosamente, a las chiquillas que son para el ojo más atractivos por ellos mismos, les sacan la foto. Como para los partidos. Claro. de y fútbol. Pasa en los partidos de fútbol, así la chiquilla rubia, etcétera, y el resto, la que está ahí, la que es más bajita, quizás no la van a enfocar. Y pasa lo mismo respecto a esto. Y ahí es lo mismo. Vuelta. Machismo, un enfoque de género necesario en todos los ámbitos. Por eso es tan importante una educación no sexista, un enfoque de género y erradicar el machismo y el patriarcado que al final es transversal. Quien no lo quiera ver así se está quedando atrás. Y eso yo creo que está pasando mucho con la comunidad LGTBI y sobre todo en la última marcha que se vio, yo creo. Yo creo que también está pasando mucho con las TERF. Sí. ¿A qué te refieres con eso? A las
Trans Exclusionary Radical Feminist. Sí. Son mujeres feministas que consideran que las mujeres trans no son mujeres y lo único que hacen es perpetuar los roles de género. Como si nosotras no perpetuáramos los roles de género. Claro, o sea, muchas mujeres sí también hacen lo mismo, se pintan la uña, se maquillan, tienen una concepción muy ultra de la feminidad y al final yo creo que no están entendiendo que toda la persona, en verdad lo que queremos, apuntamos a lo mismo, que es eliminar las diferencias entre hombres y mujeres, avanzar hacia un real feminismo y al final también empezar a ser personas muchas veces, ser libre. Porque lo mismo vuelta a un poco de las concepciones de las sociedades. El concepto trans recién se empezó a incorporar en el siglo XX, antiguamente no se conocía. ¿Por qué? Porque existía el hombre y la mujer. Si había una mujer que tenía genital, entre comillas, masculino, y la sociedad la consideraba mujer, no necesitaba un adjetivo. Lo mismo un hombre. ¿Y por qué empezamos a utilizar el adjetivo? Porque empezamos a centrar mucho las barreras de género sobre lo respecto. Yo creo que eso es por la sociedad occidental. Claro. Oye, nos estamos quedando sin tiempo para seguir conversando esta cuestión. Por favor, un capítulo de 1 hora y media. Oye, pero te quiero contar que en Copadas hacemos siempre una recomendación feminista, pero yo te quiero invitar a escucharla y quedarnos hasta el final del programa. Así que dale, Lila, con la recomendación. El feminismo no es algo que solo se comprenda y practique desde la academia. Existen muchas maneras de vincularse con él. En Copadas te hacemos una recomendación feminista. No sé qué flecha cayó del sol. La recomendación de hoy es un documental chileno llamado Niños Rosados y Niñas Azules. A partir de varios testimonios se cuentan las historias de jóvenes y niñas trans y de sus familias, cómo vivieron el proceso del tránsito, las dificultades y beneficios de asumir su identidad de género. Puedes encontrar el documental Niños Rosados y Niñas Azules en YouTube. Muy gratis. Muy gratis para todo el mundo. Oye, Connie, muchas gracias por estar con nosotras en Copadas. Aprendimos mucho, yo aprendí mucho. Sí, igual. Muchas gracias por la invitación. Oye, yo te solicité que escogieras una canción para dejarla para el programa. Mira, la que estaba pensando es Fuego de Bomba Estéreo. ¿Por qué? Me encanta. Porque me encanta esa canción, sobre todo porque es como igual la idea de no sé si destruir en verdad todo, pero en verdad como el fuego cambia las cosas. Entonces, además la canción es como muy animada, alegre, entonces también es como muchas veces la escucho cuando tengo que hacer muchas cosas o pienso mucho de que me tiene chata la derecha conservadora, me tiene chata la gente, entonces pienso en esa canción, o sea, la escucho como particularmente como para subir más el ánimo y todo. Sobre todo porque hay que tener mucha paciencia con la gente en este mundo, especialmente la gente muy ignorante, muy conservadora, que en verdad, gente machista, tener que leer cosas, entonces como fuego nomás. Twitter y todas esas cosas. Sí, no, la gente, el hombre, cisgénero y heterosexual se siente tan atacado hoy en día, pero igual es entretenido que se sienta atacado. Sí. Porque está sintiendo una parte ínfima de lo que hemos sentido siempre. Sí. Es verdad. Entonces que lo siga sintiendo. Eso de que están cagados de miedo de que los funen, a mí igual lo disfruto. Me encanta. A mí que me genera un sufra. placer indescriptible Sí, a mí igual. imaginarme su hoyo apretado porque nos va a caer una funa, weón. Me encanta, no, me encanta eso. Sí, así que ya muchas gracias, Connie, por estar en el capítulo 14. Así que muchas gracias y cuando quieran, yo feliz de venir de nuevo. Bacán, Muchas gracias. Chau. ¿Nos despedimos? Sí, Chau, po. chau.
dejes apagar. 11, 10, 9, ignition sequence Y start. grito fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. Y grito fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. Y si tú no conoces el poder en la tarima, cuando estamos sonando por aquí todos se arriman. Unos cantan, celebran, caminan, otros quieren un poquito más de gasolina. Y si tú no me conoces, no me llamo Camila, no me llamo Natalia, ni tampoco Carolina. Me llamo Lisa, de la fiesta soy la dueña y me gusta vacilar desde que estaba pequeña. Y grito fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. Y grito fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar para allá. Y no lo dejes apagar para allá. Y no lo dejes apagar para allá. Y no lo dejes apagar. Y no lo dejes apagar para allá. Fuego y no lo dejes apagar, grito fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar, fuego, manténlo prendido, fuego y no lo dejes apagar, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar, préndelo. Así termina un nuevo capítulo de Copadas, nuestro espacio semanal para reflexionar y conversar sobre nuestras inquietudes y las cosas que nos pasan a las mujeres. Acompáñanos todas las semanas aquí en la radio JGM.